¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo vídeo. Y hoy, como veis, bueno, en pantalla tengo el Excel abierto porque vamos a implementar una función matemática, bueno, pues de una determinada complejidad. Pero en este caso no vamos a utilizar fórmulas individuales, ni vamos a utilizar rangos que forman parte del argumento de esas fórmulas que calculo de manera individual, si contiene sumatorios, si contiene determinadas expresiones, nada. Vamos a dejar todo eso a un lado y lo vamos a hacer de una manera profesional. ¿Y cómo se hace de una manera profesional? Bueno, pues hay que tirar de un elemento que yo creo que es el gran marginado de la mayoría de los cursos de formación de Excel, que es la notación matricial. Quiero explicaros qué es eso de la notación matricial, la flexibilidad que nos proporciona, que es brutal a la hora de optimizar fórmulas y recursos de Excel y evidentemente a la hora de representar una fórmula que lleva, que digamos, lleva anidadas muchísimas otras fórmulas o concatenadas muchísimas otras fórmulas y que dependería de la, digamos, de la pericia del desarrollador de hacerlo en una única celda o de hacerlo en varias celdas. Entonces hay veces que no es necesario ocultar columnas porque tengo ahí parámetros que hacen referencia a esa fórmula, o más bien esa fórmula hace referencia a ellos, sino que esos parámetros pueden estar contenidos en la fórmula porque son parámetros estáticos que en ningún momento voy a tocar, y los que son dinámicos, es decir, los que puedo modificar, eso sí mantenerlos en rangos que yo pueda modificar. Bien, para no enrollarme mucho más, y lo vamos a ver de una manera práctica, voy a explicar qué es eso de la matriz. Fijaos, una matriz no es como un número que yo escribo aquí y ya queda contenido almacenado en la celda. No, es una expresión. Y como es una expresión, pues evidentemente Excel la tiene que de alguna manera interpretar. Y para él interpretarla, pues tenemos que poner el igual, ¿de acuerdo? Porque va a haber de fondo pues una serie de cálculos que va a realizar, que en este caso va a ser almacenar cada uno de los elementos pues en una posición de memoria. Luego lo que hacemos es abrimos las llaves y a continuación le decimos qué contenido es el que vamos a almacenar en esa matriz. Bueno, pues yo quiero una serie de 3 números, por ejemplo. Como van a ser filas, pongo el punto y coma. Si fueran columnas, pondría la barra invertida, no la que tenemos en el número 7 de nuestro teclado, sino la que está a la izquierda del todo en el teclado. ¿De acuerdo? Bien. Y para esto, luego a continuación cierro y yo ya tengo mi matriz ahí definida. Si yo ahora pulso intro, fijaos que me aparece el 1. Extraño, ¿no? Cuando yo metí 3 elementos y además metí paréntesis, metí, en fin, determinadas cosas en esa matriz. Bueno, si yo me coloco encima de la celda, veo que efectivamente aquí en la barra de fórmulas me pone que es una matriz de 3 elementos, ¿de acuerdo? Sin embargo, en esa celda solo me visualiza el 1. ¿Por qué? Porque realmente es el número, es el elemento que se corresponde con el primer elemento, por tanto es el que me visualiza ahí. Como es una notación matricial, en una única celda no puede visualizar los 3 elementos. Tendría entonces que tener seleccionadas tantas celdas como elementos tengo en la matriz. De la siguiente manera, yo selecciono estos 3 elementos y a continuación lo que hago es edito el primero y pulso control mayús intro. Y fijaos que ahora sí tengo los 3 elementos individuales, es decir, separados en celdas diferentes, ¿de acuerdo? Celdas que yo puedo operar individualmente con cada uno de esos elementos. Por ejemplo, de la siguiente manera. Yo puedo poner aquí que 2, es decir, este elemento lo puedo elevar al cubo. Y como veis solo me calcula ese elemento, ¿de acuerdo? Es decir, lo está utilizando como si fuera una celda. Claro, ¿qué sentido tiene esto? Me preguntaréis. Porque yo podría haber metido de manera individual cada uno de esos números en una celda, efectivamente. Pero fijaos, si yo vuelvo aquí, bueno, voy a deshacer todo esto. Si yo vuelvo aquí y cojo y multiplico todos estos elementos, por ejemplo, por 2, fijaos que el resultado que obtengo, bueno, voy a hacer esto un poco más grande para que se vea. No sé si se estará viendo bien en pantalla. Vamos a deshacer aquí. Así lo voy a poner así de grande. A ver, un poco más. Ahí. Fijaos, lo que me está haciendo es que me está multiplicando, es decir, está aplicando este producto individualmente a cada uno de los elementos que compone esa matriz. Yo pulso F9 para ver el resultado y fijaos que es 2, 4, 6, es decir, ha multiplicado por 2 cada uno de esos elementos. Eran 1, 2 y 3, por tanto obtenemos el doble, 2, 4 y 6, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer eso con cualquier tipo de operación, es decir, no tiene por qué ser exclusivamente un producto. Yo podría elevar cada uno de los elementos, por ejemplo, al cubo. Pulso F9 y efectivamente en el primero me da 1 porque 1 elevado a lo que sea me va a seguir dando 1, y los siguientes pues ya 2 al cubo es 8 y 3 al cubo es 27, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, tengo ya, digamos, estoy
operando de una manera muy sencilla cada uno de esos elementos con operaciones que yo estoy aplicando después de esa matriz y veo que se están aplicando individualmente a cada uno de los componentes. Si yo ahora quisiera, por ejemplo, obtener la suma de todo esto, yo pondría la función suma y a continuación encerraría esa expresión entre paréntesis. Yo ahora pulso F9 y fijaos que me está dando 36. Eran 27 más 8 más 1. Bueno, evidentemente el resultado es correcto, ¿de acuerdo? Bien, yo pulso, deshago, pulso intro y ahí tengo el resultado de sumar una matriz. Es decir, esta fórmula de suma no solo me acepta rangos y números de manera individual, porque yo en suma, fijaos que si veo la ayuda que me da aquí Excel, número 1, número 2, número 3 y así sucesivamente. Es decir, yo podría poner aquí 10, 20, 30 y el resultado vamos a ver que es 60, ¿de acuerdo? Puedo ponerle un rango de números que yo tenga por ahí seleccionado, pero lo más importante es que toma, también acepta como argumento una matriz, ¿de acuerdo? Y como veis me da el resultado de 6. Por tanto, no sé si hasta ahora hemos visto la flexibilidad que nos puede proporcionar esto, pero cuando implementemos la fórmula realmente que vamos a implementar, pues ahora en breve, vais a ver de que la flexibilidad que nos da esto pues es totalmente bestial, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un último ejemplo para que veáis que no es necesario meter los rangos manualmente. Es decir, claro, hemos utilizado una matriz de 3 elementos, pero ¿qué pasaría si fuera de 20? Pues no voy a tener que meter los 20 elementos manualmente. Para eso hay una fórmula que se llama fila y que yo puedo poner un rango de A a la 20, por ejemplo, y fijaos el resultado que me da. Es decir, fila me está dando 20 elementos, una serie de 20 elementos. ¿Por qué? Porque le he puesto un rango del A1 al A20. ¿De acuerdo? Y de esa manera lo que me está dando es la posición dentro de ese rango de cada una de las celdas. Bien. Si yo, por ejemplo, le digo que quiero, imaginaos, el abecedario tiene, bueno, son 27 letras, incluyendo la ñ, pero realmente el código ASCII pues va desde el 65 hasta el 90 y contempla nada más que de la A a la Z. La ñ está separada. Entonces, para mantener una serie consecutiva de elementos, vamos a poner que esto sea de la 1 a la 26 y vamos a sumarle 64. De esta forma, fijaos que tengo los del 65 al 90, es decir, tengo todo el rango de caracteres ASCII que va desde la A hasta la Z. Ahora, sencillamente, lo que podría hacer es coger y colocar aquí una fórmula que se llama carácter. De esta manera, lo que va a hacer es que va a aplicar a cada uno de esos elementos, de los elementos del array, le va a aplicar esta fórmula y entonces va a obtener el carácter correspondiente. Fijaos, yo le doy a F9 y me aparece desde la A hasta la Z, es decir, todo el abecedario, todo el alfabeto, pero en este caso el único que está ausente es el carácter ñ, ¿de acuerdo? En el teclado hispano sí que existe la ñ, en el teclado americano, que es de donde viene el código ASCII, pues la ñ no está en este rango, digámoslo así, no está en el del 65 al 90. Pero vais viendo un poco la visión y la importancia que tienen estos elementos, estas matrices, ¿de acuerdo? Bien, esto era un ejemplo chorras, pero ahora vamos a lo que tiene realmente tela, que es, fijaos, esta fórmula. Esta fórmula que vemos aquí, que la voy a agrandar un poco para que se vea bien en pantalla, es una fórmula estadística, nos va a dar un valor, que se llama J en función de el cálculo de todas estas expresiones. Como vemos, tenemos un sumatorio de una serie M que va, B, que va desde M1 hasta M2 y son números totalmente aleatorios, es decir, la serie de M1 a M2 o la serie B son los elementos que nosotros queramos, del 1 al 10, del 1 al 20, del 1 al 30, es decir, 20 elementos, 30, 40, 100, los que queramos, ¿de acuerdo? Eso dependerá de no sé cómo llamar, la cobertura que queramos darle, de acuerdo a esta fórmula. Nosotros vamos a utilizar 10 elementos nada más para que me quepa en pantalla y se pueda visualizar correctamente, ¿de acuerdo? Y como os digo, son desde el M1 hasta el M2, independientemente del número de elementos que nosotros elijamos, esa serie, digamos que va a contener números totalmente aleatorios. ¿Cómo tengo yo números aleatorios? Bueno, pues de la siguiente manera. Yo voy a obtener con la fórmula aleatorio entre números en el rango que yo elija. En este caso va a ser entre 1 y 100, ¿de acuerdo? Le doy a intro y ahí obtengo el número 22. Si yo cojo y prolongo esto,
hasta la fila 10, pues obtengo todos estos números. Como veis, ya se están cambiando, ¿de acuerdo? Cambian cada serie. Aquí tenemos el número 33, el 20, es decir, y si yo ahora cojo y muevo esto hacia la columna B, pues como veis se ha vuelto a refrescar. Para evitar eso, yo lo que voy a hacer es copiarlo, porque yo simplemente quería obtener una serie de números aleatorios, pero de manera inicial, pero luego que se mantenga constante y que sea yo quien lo vaya a modificar. Para esta prueba los genero con esa fórmula. Pego y como veis han cambiado otra vez, ¿de acuerdo? Pero ahora ya no van a volver a cambiar porque ahora ya están fijos. Ahora son números que con cada refresco de fórmulas no se van a... De hecho, si pulsamos F9, fijaos que los números no se refrescan. Antes sí que lo harían. Si volvemos hacia atrás, fijaos, si yo pulso F9, cada refresco de fórmula, de hoja, pues obtengo números diferentes. Entonces, vuelvo a copiar esto y pego los valores aquí. Y ahora sí que ya tengo esos valores de manera fija, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tengo estos valores, ¿cómo convierto yo esto a rango? Porque, a ver, esto va a ser la parte manipulable, es decir, la parte dinámica por parte del cliente, ¿de acuerdo? Es decir, por parte de la persona que esté calculando estas estadísticas. Por tanto, yo necesito rangos y necesito una especie de interfaz donde el usuario pueda modificar esos valores. Entonces esto tengo que tenerlo representado así, es decir, no editar la fórmula y cambiar directamente ahí los valores. Sin embargo, yo esos valores sí que los quiero replicar en mi fórmula. Entonces tengo que crear una matriz a partir de estas fórmulas, de estos rangos. ¿Y cómo lo creo? De la siguiente manera. Le doy a igual y incluyo un sí, la fórmula sí. Abro paréntesis y le digo que si todo este rango, vamos a empezar por B, que es el que tengo que calcular primero. Si todo este rango, es decir, todos estos números, son diferentes de 0, porque yo el 0 no lo quiero, yo quiero todos esos números diferentes, de hecho el 0 no va a salir nunca, o creo que no sale porque he puesto valores entre 1 y 100, por tanto el 0 no va a salir nunca. Si son diferentes de 0, pues que me devuelva ese mismo rango. Es decir, que me devuelva ese mismo rango. Lo que va a hacer esta fórmula, esta expresión lógica, va a comparar cada una de las celdas del rango que yo le indico aquí, de B1 a B10, lo va a comparar con 0. Si son diferentes de 0, entonces lo que me va a crear es un rango nuevo y fijaos en el resultado que me va a devolver. Si yo pulso F9, lo que me está devolviendo es exactamente lo mismo, pero en expresión matricial. Es decir, ya tengo la matriz ahí, ¿de acuerdo? Lo que me está devolviendo es la matriz, exactamente. Bien, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Bueno, pues tengo que hacer lo siguiente. Voy a pulsar Control Z y fijaos. A ver si no me estropea aquí. Ahí. Yo lo que tengo que hacer es X. Bueno, X es un nombre que, por cierto, vamos a hacer una cosa. X lo voy a poner aquí, le voy a dar el valor 5 inicial y voy a empezar a partir de aquí a hacer mis cálculos. Entonces, lo que tengo que hacer es elevar este valor de X, que es algo que va a pertenecer a la interfaz que va a poder modificar el usuario, va a ser el valor de X, ¿de acuerdo? Tengo que elevarlo al cuadrado y luego sumarle cada uno de los elementos. Y luego hacer la raíz cuadrada de cada uno de esos elementos, es decir, de cada uno de estos sumatorios, X cuadrado más B. ¿Cómo hago eso? Bueno, primero voy a poner, por ejemplo, X al cuadrado, es decir, esta fórmula, esta celda, perdón, voy a elevarla al cuadrado. Y ahora le voy a sumar B. ¿Cómo le sumo B? Bueno, pues es un rango. Por tanto, pongo sí y hago exactamente lo mismo que antes. Selecciono todo este rango, le digo diferente a 0 y si cumple esa condición, pues que me devuelva este rango, ¿de acuerdo? Cierro aquí y ya tengo esta expresión hecha. Si yo ahora pulso F9, fijaos que para cada uno de los elementos me lo está multiplicando por X al cuadrado. X al cuadrado es 25, pues 25 por... No, perdón, 25 más 77, estaba yo multiplicando, es que si multiplico no salía ni de broma, vamos. Por ejemplo, 25 más 45, fijaos que es algo más rápido de sumar, 25 más 45 son 70, perfecto, pues entonces me está sumando cada uno de esos elementos. Es decir, X al cuadrado me lo está sumando a cada uno de los elementos de esta matriz, de este rango que yo tengo aquí. Perfecto, lo está haciendo bien. Ahora tengo que hacer la raíz cuadrada. Bueno, tan sencillo como poner aquí raíz y encerrar todo esto entre paréntesis. Claro, esto, digamos, vale la raíz, pero es una fórmula que contiene una matriz, sí, pero es que me va a calcular la matriz de cada uno de los elementos de esa matriz. Fijaos, si yo pulso F9, ahora me está calculando la matriz con un montón de decimales de esta
de la matriz que le he pasado como argumento, que a su vez era la suma de cada uno de los elementos de este rango de aquí, más, más x al cuadrado, es decir, más este valor de aquí al cuadrado. Perfecto, pues lo ha hecho perfecto. Bien, vamos a ver si es perfecto o no es perfecto. Vamos a pulsar intro inicialmente. Y veo que este resultado de aquí es 10,099. Bien, vamos a ver si es cierto. Vamos a coger x al cuadrado, x lo vamos a elevar al cuadrado, le vamos a sumar 77 y luego vamos a hacer la raíz. A ver si este elemento nos da exactamente lo mismo. Y como vemos nos da exactamente lo mismo. Si hiciéramos esto mismo para el resto, manteniendo por ejemplo aquí C1 fija, de forma que solo B1 se desplace, yo entonces cogería, y fijaos, voy a arrastrar 3 así. Entonces, bueno, aquí algo está saliendo mal yo creo porque, vamos a ver, F9... Vale, no, pues está correcto. 10,0995 me da 8. Es que esto de entero, la verdad es que es un poco sospechoso, pero bueno, porque todos los demás dan con un montón de decimales, pero fijaos que efectivamente los resultados son los mismos. Aquí tengo el 10, tal, que se corresponde con este, el 8, y luego 10,6707 y así sucesivamente con todos. Por tanto, esto está, de momento lo está calculando perfectamente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a eliminar esto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, pues ahora tengo que dividir entre pi. Bueno, muy sencillo. Divido entre pi. Sencillamente. Pulso F9 y fijaos que vuelvo a obtener diferentes resultados. ¿De acuerdo? Y en este caso es exactamente lo mismo. De hecho, vamos a hacer aquí una cosilla. Vamos a ver, control Z. Quiero tener este valor aquí y lo voy a dividir entre pi, para que veamos que nos va a dar el mismo resultado. Entonces cogemos esto y lo dividimos entre pi. Pulso F9 y fijaos que el resultado es de 3,21477, por tanto lo está haciendo bien. Y fijaos que lo está haciendo sobre la matriz que nosotros generamos. Cualquiera de los valores que yo modifique ahora aquí, pues evidentemente va a tener una clara consecuencia en el resultado que nos está dando aquí. De momento no lo voy a modificar, pero cuando tengamos toda la fórmula implementada lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Bien, ahora ¿qué es lo que quiero? Ahora lo que me está diciendo es que sume todo esto, es decir, toda esta expresión que tengo implementada que la sume. Bueno, pues sencillamente voy a poner aquí suma y ahora ya lo que voy a obtener es, fijaos, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Estoy obteniendo lo mismo que aquí. ¿Por qué? Porque el argumento de esa suma es una matriz. Por tanto, no puedo pulsar sencillamente suma, intro, sino que tengo que pulsar control mayús intro. Y de esta manera yo ahora sí obtengo el sumatorio de todo esto. ¿De acuerdo? Fijaos, si yo arrastro este número, está dividido entre pi, perfecto. Si yo lo arrastro hasta aquí concretamente, porque tiene que ser uno más, y lo sumo aquí abajo, no sé si se verá bien en pantalla, pero sale 27,25342986, que es justo lo que me está saliendo aquí, ¿de acuerdo? Yo podría hacer el sumatorio de todo esto, pero bueno, me lo está dando aquí la suma de 27, es decir, sale el mismo resultado. Por tanto, hasta ahora lo tenemos bien. Vamos a dejar aquí... Bueno, vamos a eliminar todo esto porque ya no nos hace falta, porque a raíz de aquí ya la cosa se va a complicar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo aquí ahora? Bueno, pues según esta expresión, tengo que dividir esta suma. Bueno, primero tengo que hacer la raíz cuadrada de esta suma, por tanto, bueno, esto sería bien sencillo. Es una función sobre otra función. Por tanto, hago raíz y, por supuesto, siempre control mayús intro, ¿de acuerdo? Porque si no los resultados son diferentes. Si no me está obteniendo el primer, fijaos, si yo hago esto, pulso F9 y en este caso me da un resultado entero si pulso F9. Si yo ahora le doy a intro, me he cargado la fórmula, ¿de acuerdo? Eso no es lo que queremos, sino que lo que queremos es tener la fórmula. Por tanto, F9 está muy bien como visualización previa antes de darle a intro, pero luego no olvidéis pulsar control Z porque si no perdéis la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, bien, tenemos toda la parte implementada, es decir, todo este numerador lo tenemos implementado ahora en una única función. Fijaos que está en una única función, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, lo que tengo que hacer ahora es dividir todo esto por esta parte de aquí. Por 3, por pi, bueno, pues nada, esto es súper sencillo, porque lo que vamos a hacer es 3 por pi y lo vamos a elevar al cuadrado por la función seno de 45, que en este caso es pi dividido entre 4,
pi dividido entre 4, cierro la función seno, le sumo más 1 y luego elevo todo esto, que es el paréntesis ese con el que inicié, lo elevo al cubo. Le doy intro, bueno, intro no, perdón, hay que a partir de ahora es control mayús intro y sale 0,0004945. Bien, a esto además yo tengo que sumarle más 1, ¿de acuerdo? Que es este 1 de aquí. Le doy más 1 y ahí me da este valor que no está bien, es control mayús intro, así, correcto. 1,04945. Esto podéis hacerlo a la antigua usanza, es decir, ir para cada valor de b ir calculando esto y luego hacer un sumatorio final con alt mayús igual, que de esa manera nos suma todo el rango, etcétera, etcétera. Y vais a ver que el resultado es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a una parte un poco más controvertida, que es realizar el sumatorio de este resultado que nos da, pero hay que elevarlo a cada valor de a. Entonces esto, bueno, se podría así como complicar un poquillo, ¿verdad? Porque claro, tengo que extraer otro rango, tengo que elevar cada uno de los elementos de ese rango al cuadrado y luego este valor de aquí que me ha dado, es decir, este valor que es concretamente el de toda esta expresión, lo tengo que elevar a cada uno de los elementos de a. Bueno, pues eso es tan sencillo como, fijaos, yo edito aquí. Entonces, encierro esto entre paréntesis. ¿Por qué? Porque voy a hacer una potencia. Voy a elevarlo. ¿Y voy a elevarlo a qué? Bueno, pues voy a elevarlo concretamente a la función sí. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el rango B, pero ahora con el rango A. Selecciono todo esto. Ahora le digo que sea diferente de 0. Y a continuación, si se cumple esa condición, pues que me devuelva todo esto. Cierro. Cierro el paréntesis y vamos a ver si realmente lo está haciendo bien. Yo selecciono esto y si pulso F9, fijaos que lo que me está devolviendo, es decir, al pulsar F9 me está ejecutando solo la parte seleccionada, ¿de acuerdo? Entonces me está devolviendo el rango que yo quiero, es decir, el que yo he insertado en la columna A, de la A1 a la A10. Y aquí lo tengo, perfecto. Pulso Control Z y esta función lo que voy a hacer es elevarla al cuadrado. Cierro estos paréntesis y ahora si pulso F9 para que me globalice toda la expresión que tengo ahí, F9, fijaos que lo que está haciendo es me está obteniendo los resultados de elevar todo este rango de aquí, que no lo puedo seleccionar porque si no me capa esta fórmula, todo este rango de aquí lo está elevando al cuadrado y el resultado de elevar cada uno de estos elementos al cuadrado lo está elevando a su vez a toda esta expresión que teníamos aquí, que ahora no se puede ver. Voy a pulsar Control Z, le voy a dar intro y me estaría elevando todo esto a cada valor de a su vez elevado al cuadrado. Es decir, me estaría haciendo toda esta parte de arriba menos el sumatorio que lo voy a hacer ahora. Entonces simplemente editamos la fórmula, escribimos suma, abrimos paréntesis y lo cerramos aquí. Pulsamos Control mayús intro y ahí me está dando el resultado de 88,9567, que sería todo este numerador. ¿De acuerdo? Esto es demostrable haciéndolo paso a paso. Yo no lo voy a hacer para no prolongar esto demasiado, porque la verdad es que es un coñazo y ya tengo un vídeo hecho paso a paso cómo sería esta fórmula a la antigua usanza. ¿De acuerdo? Y de hecho he querido hacer esto porque Excel está evolucionando muchísimo con, digamos, componentes adicionales como es Power Query, como es Power Pivot, como es la parte ahora de programación de Scriptlab, además de Visual Basic para aplicaciones que por el momento no va a morir. De hecho tenéis un vídeo de Scriptlab para que veáis cómo funciona, que lo extenderé más con el Request Excel que ya os había comentado en ese vídeo. Y en fin, creo que era pues importante refrescar esos conocimientos muy básicos de Excel del primer vídeo con algo mucho más potente para que veáis que esto mismo se podría implementar también con Power Query, pero de una manera mucho más funcional, porque ahí ya existen fórmulas que recorren cada uno de nuestros elementos con un operador que se llama H, que digamos que recorre cada uno de los elementos de esa matriz que nosotros creamos y le aplica una transformación. Para eso existe la fórmula list.transform, que pertenece, digamos,
a lo que es el paradigma funcional, como las fórmulas de JavaScript o de Java o de cualquier lenguaje, como es la de reduce, la de map, la de filter, etcétera, etcétera, pero en este caso mQuery pues le llama select, le llama transform y le llama accumulate. Todas estas fórmulas son una auténtica pasada y nos permiten una flexibilidad absolutamente brutal con Power Query, que luego evidentemente todo es convertible a una hoja de Excel y ahí a partir de ahí empezar a hacer nuestros propios cálculos. Pero eso se puede implementar en cierta manera con matrices en Excel, en cierta manera. Vuelvo a insistir en cierta manera porque no es exactamente igual. Si no Power Query no tendría ningún tipo de sentido. Bien, una vez que tenemos todo esto desarrollado, ahora lo que podemos hacer es terminar la fórmula. La fórmula sería dividiendo exclusivamente entre n. ¿Qué es n? N es el número de elementos que contiene cada una de las series de A y B. ¿De acuerdo? Entonces en este caso son 10, pues ponemos contar y sencillamente seleccionamos este rango de aquí, cualquiera de ellos. Pulsamos control mayús intro y ahí tengo el valor. En este caso, como eran 10, pues bueno, era dividir el sumatorio que eran 88,95 entre 10, pues es simplemente desplazar hacia la izquierda la coma un puesto, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el valor de J. ¿Qué particularidad tenemos o qué ventajas tenemos con esto? Pues fijaos, tenemos una única fórmula, una única celda que podemos aprovechar para diferentes valores de X, sencillamente de una forma muy sencilla. Fijaos, yo lo único que tengo que hacer es coger y B1, convertirlo en un valor que sea fijo, ¿de acuerdo? Es decir, todo este rango fijo. Aquí más rangos, el A1 evidentemente, y por supuesto este también fijo. Y C1 que sea el único que vaya a variar, ¿de acuerdo? Podemos poner que sea sencillamente la columna, es decir, mantener la columna fija y que solo la fila sea la que vaya a variar, ¿de acuerdo? Bien, pulsamos control mayús intro y ahora yo, si quiero obtener el resultado de J para un valor de X igual a 10, simplemente desplazo aquí y este es el valor de J. Fijaos en la fórmula, que lo único que ha variado es que ha pasado a ser C2. Todo lo demás se mantiene constante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hemos hecho, digamos, un rango absoluto. Es decir, es la notación absoluta, no es relativo. Aquí no hay nada relativo. B1 hasta B10. ¿Qué pasaría si yo quiero incrementar aquí valores? Es decir, meter otros valores diferentes. Bueno, sencillamente puedo incrementar aquí un valor, incluir una fila adicional, como veis toma valor 0, y poner aquí por ejemplo 22 y aquí 33. Como veis la fórmula está cambiando. Si picamos en ella vemos que ahora va de B1 a B11, es decir, el rango se ha incrementado, ¿de acuerdo? Y la fórmula se ha actualizado. Bueno, pues básicamente esto es lo que quería explicar, es decir, una implementación que como veis se ha reducido muchísimo, porque antes teníamos sumatorios por aquí individuales, por ejemplo, de esta expresión para cada valor de B, luego sumábamos al final, en fin, un rollo total y absoluto. Y sin embargo ahora con la notación matricial, pues sí es cierto que la fórmula se vuelve mucho más compleja, pero también eso nos da una como cierta importancia, ¿no? Hostia, vaya control que tenemos de Excel, que estoy utilizando la notación matricial que extraigo a través de fórmulas de una manera relativamente sencilla y me está dando una satisfacción personal tremenda. Bueno, pues yo espero que este vídeo os valga, como digo en todos mis vídeos, como una pequeña inicio, como un pequeño inicio, digámoslo así, una premisa para extender vuestros conocimientos en Excel buscando pues diferentes vídeos por internet, diferente documentación, pues en fin. Hay muchísima documentación de Excel. Sí es cierto que hay muchas páginas que lo hacen a la antigua usanza, utilizan por ejemplo la notación matricial, y sí es cierto que otras páginas utilizan la notación matricial y lo hacen de una manera muy efectiva y muy profesional. La notación matricial para estas fórmulas es algo fundamental, algo que cualquier desarrollador de Excel tiene que aprender y en cuanto la aprenda y vea la funcionalidad y la flexibilidad que le proporciona, desde luego no lo va a olvidar nunca, no lo va a olvidar nunca. Por tanto, vuelvo a insistir, lo que os comento en todos los vídeos. Espero de verdad que esto os sirva, que os pueda servir para tener una noción
fundamental de lo que es utilizar las matrices en fórmulas y que esto pues pueda ser, digamos, el comienzo de cierta inquietud que os motive a seguir trabajando con Excel y a seguir haciendo fórmulas bastante más complejas que esta, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos. Si os ha gustado, les dais al like y no olvidéis suscribiros, que eso, pues bueno, siempre ayuda, sobre todo al posicionamiento, que me tienen muy olvidado, porque son muy pocos suscriptores y de momento, pues bueno, las visualizaciones de mis vídeos son, digamos que lamentable. Entonces, lo dicho, espero que os sirva y que lo disfrutéis. Muchas gracias.